que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedé por mí. Entonces se acercó Pedro a preguntarle, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le respondió, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos viene a ser como un rey que quiso arreglar cuentas con sus siervos. Puesto a hacer cuentas, le presentaron uno que le debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el Señor mandó que fuese 10.000. Como no podía pagar, el Señor mandó que fuese vendido él con su mujer y sus hijos y todo lo que tenía, y que así pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y le suplicaba, ten paciencia conmigo y te pagaré todo. El Señor, compadecido de aquel siervo, lo mandó soltar y le perdonó la deuda. Al salir aquel siervo encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándole lo ahogaba y le decía, págame lo que me debes. Su compañero se echó a sus pies y se puso a rogarle, ten paciencia conmigo y te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagase la deuda. Al ver a sus compañeros lo ocurrido, se disgustaron mucho y fueron a contar a su señor lo que había pasado. Entonces su señor lo mandó llamar y le dijo, siervo malvado, yo te he perdonado toda la deuda porque me lo has suplicado. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo la he tenido de ti? Y su señor, irritado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Del mismo modo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada uno no perdona de corazón a su hermano. El texto este forma parte de los diálogos, cantidad más no. San Juan al final de su evangelio dice que si se escribiese todo lo que dijo el Señor o lo que vivieron en esos 3 años, no cabrían los libros del mundo. A nosotros nos hubiese gustado estar allí, en esos momentos, para ver, para meternos más, no solamente escuchar las palabras de Jesús, la respuesta de los apóstoles, discípulos cuando las hubiera, en fin, o la pregunta de Pedro, sino también para ver la cara de asombro de los apóstoles, la cara de cariño del Señor, o sea, descubrir las expresiones. Igual cuando leemos el Evangelio podemos poner la imaginación, ver un poco más lo que está allí, está presente. Los padres de la Iglesia nos han dado un ejemplo de eso, pero maravilloso. Por ejemplo, San Juan Damasceno, hablando del matrimonio, dice que en el arca de Noé entró Noé y sus hijos, la mujer y las mujeres de sus hijos. Así dice. Y después cuenta que cuando salió, eso es lo que cuenta la Biblia, y entonces San Juan Damasceno hace referencia a eso. Y cuando salió, dice que salió Noé con su mujer y los hijos con sus mujeres. Ya el relato es distinto. Está haciendo una referencia al matrimonio, entonces ahí San Juan Damasceno aprovecha para hablar sobre el matrimonio. Uno dice, increíble. Yo habré leído el tema del diluvio, lo habré leído varias veces y no me fijé si estaban entrando los hijos con las mujeres o era la madre con las mujeres y todo eso. Y ellos sí, están. Entonces, podemos leer y podemos leer también entre líneas, podemos descubrir expresiones y podemos descubrir, sobre todo cuando el Señor habla de perdón o de misericordia, podemos descubrir el entusiasmo que pone el Señor al referirse al perdón.
O sea, da la impresión que se pone contento, porque le hace una pregunta a San Pedro y él contesta la pregunta y inmediatamente hace una parábola. Una larga parábola, llena de sabiduría. Es decir, no se conforma con la respuesta, quiere más, como diciendo, sobre la misericordia voy a hablar más. Impresionante. Parece obvio, si después uno lo dice, el Señor vino y habíamos quedado en eso, que vino por amor, para reparar el amor herido del Padre, y nos invita a que nos unamos a reparar el amor, es decir, para que hagamos un acto de amor. O sea, vino a la tierra para eso. Y por nuestra parte, tenemos un instinto de venganza, te diría que bastante desarrollado. Tenemos deseos desordenados de justicia. O sea que la balanza no está al mismo nivel, sino que la balanza de la diosa justicia está un poco alterada. Y a causa de nuestro desorden, porque hasta cuando vemos una película, sabemos que la película no terminó, porque hay uno que queda vivo. O sea, falta matar uno. Y nosotros como Fuji, que los mata bien muertos. O sea que no queremos, que termine así con un final abierto y qué pasará. Nos morimos de rabia, guardamos rencores, queremos satisfacción. Y por eso tiene que intervenir el Señor y desarrollar la misericordia, el perdón, el amor, la caridad, la fraternidad, para calmarnos. Un rato antes había hablado sobre la oveja perdida. Ya habíamos visto las parábolas de San Lucas sobre la misericordia. O sea, revela toda la alegría cuando puede perdonar y nos lo dice que hagamos nosotros lo mismo. No nos olvidemos que Él le lavó los pies a los apóstoles, siendo que uno de ellos lo iba a traicionar. Y terminado el lavatorio de los pies, le convida el bocado y le dice, haz lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Uno puede pensar, si bueno, el Señor se resigna a lo que va a suceder, pero también es como un golpe al corazón para diciendo, por ahí te quedás, no te vas y te quedás. Y decís, no lo hago. El Señor estuvo buscando ese corazón. También una oportunidad dice que si le hablas a tu hermano que no se porta bien, habrás ganado a un hermano. Entonces la pregunta, ¿cuántas veces hemos de perdonar? La respuesta es 70 veces 7, o sea, 490. Y aquí no hay ironía. Entonces nosotros empezamos a contar. 1, 2, hasta 490 tenemos margen. Tenemos millas hasta los 490. Dice, no. Aquí el número 7 significa muchísimas veces. Por tanto, 70 veces 7 significa siempre. Porque después de ese diálogo breve con San Pedro, viene la respuesta del rey indulgente que le perdonó la deuda. No dice que esperó, sino que le perdonó la deuda. No sé si nosotros estamos acostumbrados a hacer un perdón así de todo corazón. Es lo del Padre Nuestro, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No entra en consideraciones el Señor si me piden perdón o no me piden perdón. Al menos si se dio cuenta del error.
Si con el tonito que me pidió perdón, entonces no. Yo soy de las milicias de Perón, donde no hay olvido ni perdón. Entonces, así decía el cantito que se escuchaba por las calles, y yo me sumo a esas milicias y no quiero perdonar. ¿Por qué? Bueno, porque a mí me lo pueden tomar por tonto, entonces tengo que ver la actitud del agresor, del que ofende, para ver si está en condiciones de ser perdonado o no. Si lo hizo una vez, si lo hizo dos veces, si lo hizo tres veces, porque entonces yo a la tercera digo, no, basta. Bloqueo. Perdono. Mira, yo no sé si perdono o no perdono, no entro en esas consideraciones. Una persona que me es tóxica, bloqueo y ya está. Hace poco me pidió amistad, una parienta me dice que ella también es de la familia. Yo, al principio me dije, bueno, sí, perfecto, amistad en Facebook, ningún problema. Total, Facebook, uno publica cosas culturales, espirituales, no cosas personales, entonces, ningún problema. Después me acordé que había sido amiga y que la había sacado de las amigas. ¿Por qué? Pues se ponía a hablar de cosas políticas. Si no me importa del partido que sea, pero no. Que las ponga en su muro, que escriba todo lo que quiera, pero que no venga con el aerosol a mi muro a ponerme cosas que no me interesan. Más, siendo sacerdote, tienen que venir todos. O sea, no tiene que haber compromisos con nadie para que puedan acercarse al Señor todo el mundo. Son instrumentos, las redes sociales son instrumentos de Dios. Si se usan para eso, son instrumentos de Dios. Si no, ¿en qué estamos? Como decía el conocido padre Pedro Chiesa, lo digo con nombre y apellido, que esté publicado y grabado, me dice que no tiene Facebook. Digo el nombre y apellido porque es conocido aquí en Tucumán, ha dejado huella, ha dejado un huellón en Tucumán. Entonces dice que no tiene Facebook porque Facebook es para jiji, jaja, jojo. Y yo no estoy para eso. Genial. Yo no estoy para eso, así que no tengo Facebook, ¿no? El Señor nos quiere dar una lección. No cuando nos portamos mal, sino cuando se portan mal con nosotros. Da la impresión que a veces si es un amigo, entonces enseguida va nuestra respuesta. No te preocupes, no pasa nada. Los amigos están para eso. O sea, te olvidaste de mi cumpleaños y después a los 2 meses, che, se me pasó tu cumpleaños. No te preocupes. Los amigos están para comprender. Ahora te digo, si no es amigo, si no es pariente, si no es del grupo de los allegados, de la barra brava, del cual yo soy el presidente de la barra brava, entonces si no forma parte de la barra brava, entonces no hay olvido ni perdón. No, 24 horas es muchísimo. No 2 meses, 24 horas, no. Por aquello de que los cumpleaños hay 48 horas antes y 48 horas después son los plazos, las 2 horas de gracia para presentar escritos. En fin, no está Jorge aquí delante para corroborar, pero tenemos otros. Entonces, para los demás hay 2 horas de gracia. Y para los otros no tienen las 2 horas de gracia, no. Nunca me olvido el cuento. Eran 3 estudiantes de medicina, 2 ya han fallecido, 3 personajes. No. De no creer.
de no creer. Por ejemplo, cuando estaba trabajando como abogado en el estudio, llamada telefónica de uno de ellos, para dejarme un mensaje a mí, para decir que fulano de tal, otro de los tres, había sido detenido y estaba en tal comisaría, así que me llamaban para avisarme que así que vaya. Y estaban esperando que yo salga corriendo hacia la comisaría a ver qué había pasado. Entonces le di instrucciones precisas a la secretaria del estudio. Cuando llamen fulano, fulano y fulano, usted no le haga caso. Aunque digan que se acaba de ahorcar y que está colgando en el puente del río Salí, ningún problema. Ah, bueno, muchas gracias, corte, listo. Gracias por avisar y ya está. Porque era tremendo. Y uno le fue mal en su última materia de medicina. Te imaginas que los tres se juntaron y aplicaron ya no olvido y perdón, sino toda la venganza. Es un cuento bastante viejo porque agarraron la guía amarilla, hoy yo agarraría el internet, pero agarraron la guía amarilla y empezaron a mandarle a la casa del profesor un pedido de almacén, un servicio fúnebre, una empleada doméstica, o sea, lo que había. Pasaban así, mira, llamaba de parte y así fueron mandando al profesor en venganza de lo que había hecho con el amigo que le había ido mal. Eso se fueron un poco más lejos todavía. ¿No es verdad que a veces cuando alguien nos hizo algo, se lo contamos a todo el mundo? Y es una manera de aplicar la sanción, pero hay que matar el amor propio. El amor de un cristiano no puede caer en esa trampa. Sí, bromas aparte, uno dice, en el fondo, un cristiano es un hombre, es un señor, hecho y derecho. Un señor, un caballero. Es lo que Jesús dijo en la cruz. Perdónales porque no saben lo que hacen. No tienen ni idea de lo que están haciendo. Perdónales. ¿Cuántas veces ofendemos al Señor y el Señor nos perdona? ¿Cuántas veces nos damos cuenta que cuando vamos a confesarnos, cuando escuchamos las palabras del sacerdote y vemos el signo, nos cambia el alma, nos cambia el alma? Nos damos cuenta que no es lo mismo escuchar esas palabras que no escucharlas. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia cuando el Señor perdona. Por eso el perdón es señal de amor y no es calculador. Porque, sí, ni el amor ni el perdón son calculadores. El testimonio que dejó un obrero que trabajó en la construcción de la sede central de la obra de Villa Tévere, trabajó en la construcción de Villa Tévere y después se quedó, hubo 2 o 3 empleados de la empresa constructora que después se fueron a trabajar a mantenimiento. Y gente genial. Uno de ellos, el de la anécdota esta, falleció trabajando en el Colegio Romano. No, entraban y salían por su casa, porque trabajaron en los años 50 en la construcción, estábamos en los años 80 y los tipos, unos señores. Pero bueno, el testimonio que dejó es que en cierta ocasión estaba llegando el padre y no le había visto y se me escapó una blasfemia. Monseñor no me dijo nada, pero me miró con tal pena que no se me ha olvidado nunca. Desde entonces no he vuelto a blasfemar. Está en el libro de los testimonios o artículos del postulador del proceso de canonización. Había un periodista que siguió de un medio de Estados Unidos, siguió la visita de Juan Pablo II a Tierra Santa.
Cuando Juan Pablo II hace la visita al Museo del Holocausto, por temas de organización, la prensa no estuvo allí, sino que siguieron desde la sala de prensa con una pantalla gigante, súper enorme, y ellos ya acostumbrados a trabajar en esa sala, porque después de cada día iban allí y entonces escribían para los medios de su país, había cierta fraternidad, digamos, entre ellos. También suspicacia, porque el que lo contaba esto, veía que uno en realidad era judío y hablaba mal del Papa, y lo había mandado a un medio de Estados Unidos. Entonces, pensaba, ¿para qué viene aquí si va a hablar mal? Entonces entraba en las páginas web que escribía el otro y constataba que efectivamente no solamente hablaba entre ellos por ahí mal del Papa, sino que después escribía mal del Papa. Pero sucedió algo curioso. Cuando Juan Pablo II hace la visita al Holocausto, da vuelta, reza, y cuando está saliendo, lo esperan 2 o 3 personas justo en la salida del museo. Entonces estaban apoyados mirando así la pantalla, lo que estaba sucediendo, y de golpe una de esas 2 o 3 personas que estaban allí, una señora, le dice: Su Santidad, ¿se acuerda de mí? Y el Papa se queda mirándola. Y entonces le dice: yo soy aquella mujer que estaba desahuciada en la estación de tren cuando salíamos de Auschwitz. Entonces usted se acercó, me dio de comer algo, me cargó, me llevó en los hombros, así, perdón, digo, en los brazos, me llevó en los brazos hasta una casa de familia, me depositó, me atendieron en esa casa, me recuperé, bueno, me salvó la vida. Cuando dijo eso, el Papa como que tembló, o sea, porque recordó todo aquel momento, esa historia que seguramente la conozcas. Pero lo que sí por ahí no conoces es que el periodista que estaba allí, cuando vio eso, se levantó y caminó por el pasillo y se quedó al pie de la pantalla gigante. Entonces después escribió un artículo, que se lo detectó. Dijo, hay alguien que pidió perdón, se llamaba el artículo. Y entonces contaba ahí en el artículo que su abuelo era el que había ido a Estados Unidos, que había salido de Auschwitz y que ya en la vejez y perdido repetía constantemente: alguien tiene que pedir perdón, alguien tiene que pedir perdón. Y ya hijos, ya viviendo en Estados Unidos, y los nietos americanos decían: abuelo, basta, cortá. Y el abuelo seguía repitiendo, ya perdido, repetía y repetía. Entonces le quedaba esa cantinera de pedir perdón, le quedó a este hombre, le quedó como grabada. Y cuando vio que Juan Pablo II había hecho eso siendo sacerdote joven, creo que llevaba, no sé, si era seminarista o acababa de ordenarse ese mismo año, o era seminarista y se ordenó ese año, una cosa así, pero era inmediato a la ordenación. Se quedó tan impresionado que escribió: hay alguien que efectivamente pidió perdón. O sea que ahí le dio vuelta a esa creencia, esa mentalidad que el mismo periodista tenía. Nos deberíamos sentir felices perdonando. Como decía San José María, yo no tuve necesidad de perdonar porque el Señor me enseñó a amar. Quizás tengamos que tener un corazón más grande para saber perdón. Para saber, un corazón más grande para saber perdonar, un corazón más grande, ¿cómo te podría decir? Para no guardar rencores, un corazón más liberado, más empapado de amor, liberado de temores, de miedos, liberado
de aspectos oscuros de nuestra alma. Bueno, pedimos como siempre a la Virgen que nos ayude a ser corazones misericordiosos, a saber decir rápidamente perdón, porque nos han enseñado a amar. Y gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.